y actualmente se desempeña como secretario de Derechos Humanos de la Central de Trabajadores de la Argentina, que conduce nuestro querido compañero Hugo Yasky, e integra también la comisión directiva del CELS. En resumidas palabras, es un veterano de 1000 batallas. Aquí con nosotros el compañero Victorio Pablo. Agradeciendo a los compañeros de APA, el Sindicato Aeronáutico, por permitirnos participar de una jornada tan importante con la presencia de tantos compañeros, delegados y activistas, fundamentalmente jóvenes, y poder de alguna manera contar cómo era la vida, cómo era el sindicalismo cuando nosotros teníamos esa edad, como nosotros éramos jóvenes, cuando en este país pasaban muchas cosas, y agradecerles también por participar, por compartir este panel con un compañero con una trayectoria tan importante como es Eduardo Cosani, un entrañable compañero que hemos compartido no solamente la cárcel, que hemos compartido los sueños, que bueno, fuimos golpeados a temprana edad por las mismas cosas, cuando Eduardo era, creo que, secretario adjunto del sindicato de PRE, de la FATPRE. El secretario general fue asesinado, Emilio Jáuregui, atropellado por un auto de la Policía Federal, que, bueno, después con el correr del tiempo se generalizó y pasó a ser moneda corriente, pero los primeros hechos que uno vivía de esa naturaleza era realmente un impacto muy fuerte, porque uno empezaba a entender las primeras cuestiones básicas de la política, de la reivindicación, de la lucha sindical, y tenía que enfrentarse a hechos de este tipo, ¿no? A asesinatos, a persecuciones. Y cómo eso a lo largo del tiempo después nos fue, digamos, unificando, nos fue fortaleciendo cada vez más, y también por haber pasado junto con él, con muchos otros compañeros, incluso varios de ellos presentes en este lugar, haber visto la dictadura militar desde dentro de la cárcel, haber podido tener esa perspectiva tan dura de conocer la realidad, conocer la historia, como fue a partir del golpe del 24 de marzo del 76, el aislamiento, las noticias salpicadas que llegaban por los familiares, reconstruir con datos aislados el horror que se estaba viviendo afuera. Y llegar a sentirnos en algún momento de alguna manera privilegiados por ser prisioneros legales, eso te daba una mayor chance de sobrevivir al lado de centenares de compañeros que uno se iba enterando visita tras visita a los familiares que habían desaparecido y que nunca más se sabía de ellos. Es decir, el haber podido tener en ese periodo un funcionamiento colectivo nos permitió también afrontar lo terrible que fue ese momento, y haber podido sobrevivir y haber logrado construir una explicación de la realidad desde un lugar tan duro como fue la cárcel. Así que, bueno, compartir con Eduardo este momento para mí es algo realmente un verdadero orgullo, algo muy importante, y sobre todo la reflexión que me venía haciendo es cuál es el sentido de convocar a todos los trabajadores, sobre todo los trabajadores jóvenes del sector aeronáutico, a sus delegados, sus representaciones sindicales, para contar esta historia, porque a veces daría la impresión de que esto sucedió en la Argentina hace 35 o 40 años atrás, y que ahora vivimos en otro país, que ahora hay otros desafíos, otras situaciones, y que de alguna manera toda aquella historia, más allá del impacto que nos produce, porque somos seres humanos conscientes, sensibles, porque nos da mucha bronca, porque nos produce mucho rechazo lo que fue el terrorismo de Estado, de alguna manera, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver con el presente? ¿Qué tiene que ver con esta clase trabajadora
y hoy es mayoritariamente una nueva clase trabajadora, porque los 5 millones de puestos de trabajo que se generaron a partir del 2003 están ocupados en su mayoría por jóvenes que no tienen necesariamente que ver con aquella historia que uno está contando, jóvenes que han ido forjando una visión del mundo, de la realidad, del momento, del mundo del trabajo, de las representaciones sindicales, tal vez diferente a lo que vivimos nosotros. Bueno, y este es el punto. Es decir, yo creo que lo que uno puede aportar es, de alguna manera, relatar cuál fue en aquellos años el papel del movimiento sindical y cuál fue el comportamiento del movimiento sindical. No estamos hablando de un periodo de 35 años o de 30 años consecutivos de vida democrática, donde un gobierno electo por la mayoría del pueblo era sucedido por otro gobierno electo por la mayoría. Estamos hablando de una etapa donde un golpe militar permitía el advenimiento de un gobierno civil, en general amañado, porque a partir de 1955, el bombardeo de la Plaza de Mayo y el golpe contra el general Perón, hubo hasta 1973 posibilidades de elecciones libres y limpias, donde se pudiera expresar la voluntad mayoritaria del pueblo. Es decir, era una democracia amañada contra una dictadura militar. Ahora, visto del otro lado también, el poder dominante en Argentina, ese mismo que hoy se expresa, es exactamente el mismo, el que estuvo detrás de todos los golpes de Estado, el que está detrás de las grandes movidas que hemos podido verificar en estos últimos años. Si uno se pone a analizar, no son más de 100 apellidos que estuvieron a lo largo de la historia siempre presentes en eso. No son más de 10 o 20 instituciones que los representan, como la Sociedad Rural, la Asociación Empresaria, la UIA, y son siempre los mismos jugadores. Y cómo eso fue determinante para que en este país se intentara normalizarse políticamente con la negación de la identidad mayoritaria que era el peronismo. Como después del 55 hicieron todos los intentos posibles, con la Revolución Libertadora, con el gobierno de Frondizi, con la transición hasta que fue electo el presidente Ilia, con la dictadura de Onganía, cómo fue esa sucesión de intentos por hacer olvidar, por borrar de este país una cuestión tan fuerte como era la idea del peronismo, la adhesión al peronismo. Y eso muy presente y muy fuerte en el movimiento sindical, porque a partir de 1945 se consolidó un sindicalismo diferente en Argentina, un sindicalismo masivo, a diferencia de todas las cosas que valoramos y rescatamos de la etapa anterior, de los socialistas, de los anarquistas, de los comunistas, compañeros dirigentes muy combativos, pero que no se había logrado masificar un movimiento sindical como sucedió a partir del 45, porque entre otras cosas en el 45 se industrializó este país, se multiplicaron por millones los puestos de trabajo y se incorporó una nueva clase obrera, que eran los famosos cabecitas negras, que eran los campesinos de las provincias del interior que venían a las grandes ciudades y se incorporaran a la industria. O sea que hasta sociológicamente sucedió en ese momento una transformación de la clase trabajadora. Y eso fue la base del peronismo, y eso fue la base de la resistencia. Porque si hay un actor social presente desde el 55 hasta el 73 que impidió la estabilización de todos los sucesivos modelos de gobierno que se quiso implementar en este país, ese actor social fue el movimiento obrero, fue la clase obrera organizada, fue la etapa de la resistencia, donde obviamente hubo participación de muchos otros militantes, activistas, revolucionarios, que jugaron un papel destacado en la resistencia, pero desde el punto de vista del sector social mayoritario fue el movimiento obrero. Y esto generó un debate, generó una discusión en el movimiento obrero muy importante, y fue la etapa donde hay una gran confluencia del sindicalismo con los intelectuales más de avanzada. Es la etapa donde se ve claramente el rol del intelectual orgánico,
porque fue del seno del movimiento sindical donde surgieron programas históricos del movimiento obrero que planteaban no solamente un pliego reivindicativo, no planteaban solo, como podríamos pensar hoy, el tema del impuesto a las ganancias o algunas de estas cuestiones que parecen tan grandes. Se planteaban modelos de gobierno, se planteaban modelos de país diferentes, como fue el programa de Huerta Grande, la Falda, la proclama del 1 de mayo de la CGT de los argentinos, que eran realmente síntesis de pensamientos que precedían a la acción que vendría después, porque esos programas no eran para la televisión, esos programas no eran para sacarlos en una solicitada en los diarios más importantes, eran programas que se repartían clandestinamente en las fábricas, en los sindicatos, y que convocaban a una militancia a organizarse y a resistir. Si tan importante fue el papel del sindicalismo en esa etapa, yo creo que es útil pensarlo hoy desde un momento histórico tan diferente, donde tenemos por un lado una década donde la política ha ayudado a recuperar buena parte de los derechos conculcados por la dictadura militar, por el neoliberalismo de los 90, pero por otro lado un movimiento sindical muy fracturado. Hoy tenemos 5 expresiones del movimiento sindical y hoy realmente nos está faltando un programa histórico del movimiento obrero que permita orientarnos, ubicarnos, colocarnos políticamente en el sentido correcto, en el camino correcto. Entonces en este debate es importante rescatar aquello. ¿Por qué fue posible que jugara el movimiento obrero el papel que jugó fundamentalmente a partir de la dictadura de Onganía, que jugó con el cordobazo, con el rosariazo, que jugó con la resistencia de Tucumán cuando fue el cierre de los ingenios, que venía de generar esos programas históricos como el de Huerta Grande y la Falda, donde se planteaban medidas como la cogestión, medidas como la estatización del comercio exterior y de la banca, es decir, realmente medidas que hoy están fuera de discusión, que en aquel momento están fuera de discusión no porque estén despasadas en el tiempo, porque todavía no hemos llegado a esa instancia. Y entonces era posible que realmente hubiese un pensamiento colectivo, un programa que permitía la organización y permitía el avance dentro de la resistencia hacia propuestas políticas superadoras. Y el sindicalismo realmente fue el movimiento obrero fue el gran enemigo de todos los intentos de las clases dominantes para consolidar un modelo de país que se termina de explicitar con Onganía, donde realmente era una copia fiel de la España franquista, un país gobernado por las corporaciones, un país donde lo ideológico estaba expresado por lo más reaccionario, por lo más atrasado de la Iglesia, un país donde el movimiento sindical tenía que ser funcional a ese modelo de Estado. Y eso también provocó una crisis en el movimiento obrero y tuvimos en aquel momento un sindicalismo combativo, un sindicalismo resistente, un sindicalismo clasista al lado de un sindicalismo de colaboracionistas, de participacionistas, de quienes de alguna manera habían negociado con aquella dictadura. Y esta contradicción y este juego se sigue expresando en los años 70, que es posiblemente donde tanto Eduardo como yo hemos tenido algún protagonismo, que es el periodo que va desde el cordobazo hasta prácticamente el golpe del 76. Y en ese sentido lo de Villa Constitución es tal vez la última experiencia de ese sindicalismo rebelde, de ese sindicalismo contestatario, donde muchas veces no había proporción entre la acción desarrollada y la reivindicación planteada. Cualquier excusa era válida si nosotros nos ponemos a ver cuál fue la reivindicación que motivó el cordobazo. Fue el tema de las quitas zonales, el tema del sábado inglés, una cuestión que en cualquier otro momento de la historia se soluciona en una mesa de negociaciones, pero fue la chispa que desató la llamarada, porque realmente había un clima social que no se bancaba lo que pasaba políticamente en este país.
Y todo ese proceso de acumulación en el 73, con el retorno de Perón, con el triunfo mayoritario, abrumador del peronismo, ese sindicalismo pasa a subordinarse a lo que fue la unificación de la CGT y el retorno del sindicalismo tradicional. Y esas contradicciones que habían jugado durante la etapa de la dictadura anterior eran como broncas que no se habían saltado nunca. Entonces ahí la pelea interna en el movimiento obrero se vuelve a agudizar y aparece un sindicalismo, de nuevo, digamos, un sindicalismo expresado por lo que históricamente fue la resistencia, que fue en el año previo al golpe militar fue sistemáticamente intervenido. Cuando el 20 de marzo del 75, después de haber ganado las elecciones 3 meses antes, previo a haber ocupado la fábrica, haber hecho una gran movilización, que fue el famoso Villazo, porque el sindicato, la UOM a nivel nacional, no le daba elecciones a la seccional Villa Constitución, porque había una comisión interna en la fábrica principal, que era Sindar, que era opositora, que era de izquierda. El 20 de marzo del 75, con la intervención al sindicato metalúrgico de Villa Constitución, en simultáneo con la intervención al ingenio Ledesma en Jujuy, el loperreguismo, que es lo que había quedado como residual después de la muerte de Perón, que venía derechizándose cada vez más, con la AAA en plena acción, con todo lo que pasaba en el año 75, toma la decisión de terminar con esa experiencia histórica del sindicalismo. Y entonces lo que sucede en Villa Constitución es que es el punto donde se congrega todo lo que quedaba del sindicalismo clasista, del sindicalismo combativo, y hace posible llevar adelante esa huelga de 60 días que mantiene paralizada toda la industria siderometalúrgica en el sur de Santa Fe. Pero a todo esto ya teníamos a la Luz y Fuerza de Córdoba intervenida con Tosco en la clandestinidad y el resto de la comisión directiva preso, el ESMATA de Córdoba intervenido con el compañero Salamanca en la clandestinidad, la Federación Gráfica Bonaerense intervenida con Ongaro preso. Es decir, venía una fuerte ofensiva que tenía que ver con aquel debate nunca resuelto en el movimiento obrero entre quienes habían planteado permanentemente la resistencia a las sucesivas dictaduras militares y esos sectores del sindicalismo que han negociado siempre con los poderes de turno. Entonces esa contradicción no resuelta vuelve a aparecer aquí. Y bueno, y después viene el poder, el gobierno atendido por sus propios dueños. Viene la dictadura militar, viene el poder económico con nombre y apellido, gobernando en este país, y unos y otros que nos habíamos enfrentado durante años, terminamos presos. Nosotros presos durante 6 años y Lorenzo Miguel preso durante 4 años. Entonces esa cuestión lo que está mostrando es que en el movimiento obrero hay no solo en Argentina, yo creo que en el movimiento obrero en el mundo hay un debate pendiente, hay una reflexión pendiente, hay una discusión pendiente sobre cuál es el modelo sindical y cuál es el modelo de país que más conviene a los trabajadores. Y creo que en medio de ese debate estamos metidos. Por eso es tan importante que los compañeros que empiezan su vida de representación como activistas, como delegados, tengan en cuenta esto. No es menor, a veces nos hacen sentir de que somos delegados, de alguna manera los que hacemos los mandados, los que llevamos los reclamos de los compañeros al encargado, al jefe, los que estamos en la reivindicación chiquitita, y realmente somos delegados y somos parte de una historia que fue protagonista en este país. Entonces yo creo que la mejor manera de sustentar, de profundizar este modelo, porque todos decimos que hay que reivindicar lo que pasó en este país a partir de Néstor Kirchner y que continuó Cristina Fernández, y que realmente significó todos los logros que significó para el país y para los trabajadores, la recuperación de los derechos que nos habían sido conculcados, la negociación colectiva, la reparación de todas las leyes que en la década del 90 se habían reformado regresivamente, digamos, en contra de los intereses individuales y colectivos de los trabajadores.
Todos esos logros fueron posibles porque hubo una decisión política el 25 de mayo del 2003, donde Néstor dijo: no voy a dejar mis principios en la puerta de la Casa de Gobierno. Y porque hubo una ideología, que lo sustentó en el tiempo. El peronismo, salvo la década del 90, donde Menem expresó al neoliberalismo, expresó la política más antagónica con la historia del peronismo, siempre el peronismo sintonizó con esa voluntad mayoritaria de los trabajadores. Y me parece que esto es lo que está generando las condiciones para que podamos abrir este debate. Mire, compañero, el que tiene vocación por la vida sindical, por la representación de los compañeros, tiene que tener voluntad de formarse y tiene que tener voluntad de discutir. En el debate, en la discusión, es donde realmente se fortalecen las experiencias de los compañeros. Por eso creo que en el marco de lo que va a significar hoy el homenaje al compañero Armendáriz, al compañero Urcade, como parte de ese colectivo de trabajadores aeronáuticos, que son en cada gremio los mártires de cada uno. Hoy no hay organización sindical en Argentina que no tenga nombres y apellidos y historias de compañeros de su sector que fueron secuestrados, asesinados por la dictadura militar. Y por eso es bueno la recuperación de la memoria, pero no casi como un ritual religioso como podíamos haber hecho cuando nosotros éramos jóvenes, que hacíamos un funeral, una misa por un pariente, por un amigo, sino como una forma de traerlo a la realidad, porque esa lucha quedó inconclusa, porque las banderas que levantaron esos compañeros siguen vigentes, porque las cosas por las que lucharon esos compañeros siguen estando al orden del día. Entonces, porque entre otras cosas, el 25 de mayo de 2003 nos posibilitó que esto que hacemos sea legal, sea posible, sea natural, lo tengamos incorporado en nuestra vida colectiva. Nosotros tenemos que saber que esto no es algo que llegó para siempre. Esto es algo que se va a mantener en la medida en que nosotros tengamos voluntad política y capacidad de lucha para mantener, porque los otros siguen acechando. Y como decía el compañero que hizo la presentación, esa hermosa frase de Rodolfo Walsh, que tiene que ver de qué es lo que quieren de nosotros las clases dominantes, cómo quieren borrar la historia, cómo quieren fracturar nuestra memoria. Y cada uno, si tiene una patronal enfrente, lo debe experimentar en chiquitito. A ellos no les gusta que le hablen de la historia, a ellos no les gusta que le recuerden el papel que jugaron en la dictadura militar, a ellos no les gusta que uno les eche en cara lo que hicieron en la hiperinflación o en la corrida cambiaria o los negocios que hicieron. A ellos no les gusta de que hoy en este país, después de tener casi 700 militares, policías, algún que otro civil, algún que otro religioso, procesado y condenado por delito de lesa humanidad, estemos avanzando sobre la famosa pata civil, sobre la responsabilidad empresaria, sobre esos famosos 50, 100 apellidos que estuvieron presentes siempre detrás del golpe de Estado, siempre detrás de las peores cosas que pasaron en este país. Por eso estamos viviendo un momento de mucha tensión. Por eso, cuando se avanza sobre esas causas, ahí se empieza a desnudar los entretelones del poder. Por eso quedan cajoneadas y tiene tanta dificultad en las causas del ingenio Ledesma, las causas de la Cinta, las causas de Mercedes-Benz, de la Ford. Y son muchas, compañeros. Si uno se pone a nombrarlas, son muchas. Pero es la verdad, es que si no logramos avanzar sobre eso, él nunca más va a seguir siendo una especie de emoción de anhelo. Va a ser un sentimiento que lo vamos a tener nosotros solos. La manera de que esto no vuelva a suceder es que esa gente esté sentada donde tiene que estar, dando explicaciones a la justicia y condenado a los que queden, porque muchos de ellos van a quedar. Esto, compañero, uno podría venir todos los días a tener charlas como esta, porque realmente a
a los que venimos de aquella época, y creo que a Eduardo le debe haber pasado lo mismo, muchas veces en los peores momentos de la cárcel se nos cruzaba por la cabeza qué va a pasar con los chicos, qué va a pasar con los pibes, qué va a pasar con las nuevas generaciones. Bueno, ganará el discurso de la dictadura, serán todos fachos, serán gente que nos va a despreciar, que no va a querer pensar en nosotros, que no va a querer levantar nunca nuestra bandera. Así que bueno, lo que pasó en nuestra última época, y permítame que hable más de lo subjetivo, de lo personal, lo que yo he vivido desde que aparecieron los hijos como organización, lo que he sentido cada vez que me he encontrado con uno de ellos que tenían, hoy ya tienen 30 y pico, tenían 23, 24 años, la edad de los padres, y que era la edad que tenían sus padres cuando desaparecieron, la edad que uno los conoció, y que verlos organizarse, verlos avanzar, verlos recuperar la identidad, realmente son de las cosas que hacen que uno más orgullo sienta de vivir en este país. Cuando uno compara lo que se ha logrado en esa lucha, gracias a las abuelas, a las madres, a los organismos de derechos humanos, a los familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas, a todos los que desde la dictadura en adelante han venido levantando estas banderas, y cuando uno mira países cercanos como Uruguay, como Brasil, como Chile, dice, bueno, cuántas cosas hemos logrado en Argentina, y estas cosas son las que dan realmente para sentirse orgulloso y creer en el valor que tiene la organización colectiva, en el valor que tiene el compromiso, la militancia y la lucha. Y después ver, yo diría a partir del bicentenario, de la muerte de Néstor, ver la irrupción masiva de esa generación de nuevo al mundo de la política. Esto nosotros lo vivimos cuando teníamos 20 años, 22 años. Hubo también otra etapa donde toda una generación se comprometió a finales de la dictadura Onganía, la NUCE, el retorno de Perón. En ese periodo también hubo una incorporación masiva de pibes jóvenes a la militancia, y verlo que a pesar del escarmiento, a pesar de las brutalidades, de la barbaridad que vivió este país, de los 30.000 desaparecidos, que es un dato, pero hay muchas otras cosas que también le sucedieron a muchos de los que sobrevivieron, a pesar de todo eso, de nuevo una generación irrumpe en la vida política. Esto tiene un valor, esto tiene una explicación. Y cuando eso sucede en el mundo sindical, cuando eso sucede en el movimiento obrero, es porque realmente hay un llamado a que nosotros podamos darnos el debate que necesitamos para superar esta etapa de división y de fragmentación del movimiento obrero. Cada uno de nosotros está orgulloso de estar en el lugar que ocupa, en el lugar que está. Yo, de nuestra CTA, me siento muy orgulloso, y me siento que gracias a eso hemos podido vivir y participar como participamos. Pero no me es ajeno que muchos otros compañeros que sienten lo mismo, que luchan por las mismas causas, están o en la CGT o en la otra CTA, y que esto es una asignatura pendiente, y alguien tiene que tener la valentía de decir, la bandera de la unidad es una bandera de la clase obrera. La bandera de la unidad no es una herramienta oportunista que utiliza los burócratas cuando les conviene juntarse o dividirse para negociar con el poder de turno. Entonces me parece que estas cosas tienen que servir, porque muchas de estas cuestiones que nosotros, nuestra generación, viene arrastrando del fondo de la historia, en un momento donde se está gestando una nueva clase obrera en la Argentina, donde los jóvenes que han ingresado en esta década en los puestos de trabajo, que hoy representan, que son delegados, comisiones internas, comisiones directivas, sindicatos locales, esa generación tiene que tener la capacidad de superar aquellas viejas contradicciones. Seguramente será una generación de sindicalistas que, bueno, acostumbrados, que se acostumbrarán a vivir en democracia. Por lo tanto, muchas de las cosas que nos tocó a nosotros no les tocarán a ellos, pero que tendrán otro desafío. Y creo que
ahí es fundamental que en ese desafío político que tiene esta nueva generación esté el compromiso con un proyecto de país, esté el compromiso con un proyecto nacional que defienda lo que se ha conquistado y que sea capaz de profundizar para lograr todas las cuestiones que todavía nos faltan, en el marco de un proceso de unidad de América Latina. Yo descreo de aquellos que piensan que la etapa del protagonismo del movimiento sindical está superada. En la historia no está, ni estará nunca, mientras el poder económico lo siga representando los mismos grupos concentrados, con las mismas prácticas sindicales, con las mismas prácticas políticas, y que por ahí pueden cambiar la estrategia, dejar los golpes de Estado y pensar en otra cosa. Pero el poder está concentrado siempre en el mismo lugar, y por lo tanto la vigencia de la organización sindical, del movimiento obrero, de la lucha reivindicativa, del contenido político, es un desafío que tenemos de aquí para siempre. Bueno, yo no quiero extenderme demasiado, les quiero agradecer, la verdad que me siento realmente orgulloso y me siento muy cómodo de poder estar aquí frente a ustedes para transmitirles esto. Miren, chicos, si han asumido el compromiso de representar a sus compañeros, sepan que se han metido en un camino sin retorno. El sindicalismo no tiene muchas alegrías, pero las que tienen vale la pena y son de por vida. El 1 de mayo del 75. Si el 30 de abril alguien me decía que iba a estar 6 años y medio en la cárcel y que iba a pasar por todas las que pasé, yo decía que no. Yo no me la bancaba. No estaba en mi cabeza. Yo tuve el privilegio, si se quiere, de caer en el marco de esa huelga que en ese momento era la noticia nacional, era el escenario político del país. Miren, por Villa Constitución pasaron todos. No hay tendencia política, partido político del campo popular que no haya estado en Villa Constitución a lo largo durante esa huelga. Y estaban las organizaciones legales y estaban las organizaciones proscritas. Estaba presente el RP, el PRT, Montonero, Poder Obrero, todas las organizaciones, el PCT, el Política Obrera, que es el actual Partido Obrero, estaban todos. Y nosotros habíamos organizado, el comité de lucha se formó a raíz de la detención de prácticamente todos los cuerpos orgánicos del sindicato el 20 de marzo. Había quedado en libertad solamente el Negrito Segovia, compañero del Pueblo Mata en la tablada, que era secretario de organización, y se hicieron asambleas en las 4 fábricas más grandes y se eligieron 2 representantes por fábrica. Y fui electo en Bilber junto con otro compañero. Y fueron realmente 40 días de una cosa muy surrealista, si se quiere, ¿no? Porque no sabíamos qué hacer. Empezamos a organizar a los compañeros, primero una huelga de brazo caído en la fábrica, después nos desalojaron, después organizamos territorialmente por barrio, con un responsable por barrio, por pueblo, porque en Villa Constitución trabajaban metalúrgicos que vivían en Rosario, en Villadiego, en Arroyo Seco, así todos los pueblos de la vieja Ruta 9, San Nicolás. En cada lugar que había un colectivo de trabajadores, ellos se organizaban y el comité de lucha hacía lo que llamábamos el recorrido del colectivo. O sea, a las 10 de la mañana, donde los compañeros iban a su parada a tomar el colectivo a las 4:20, a las 5 de la mañana para entrar en el turno de las 6 o a las 12 para entrar a las 2 de la tarde, ahí pasaba y ahí tomábamos contacto con los compañeros y desarrollábamos actividad. O sea, que fue en el marco de una cosa muy colectiva. Y entonces en la cárcel rápidamente éramos muy bien recibidos por el resto de los compañeros. De hecho, yo fui prácticamente en todos los lugares donde estuve, me tocó ser delegado del pabellón. Porque venía de la lucha sindical, el caso de Coronda, porque además era amigo personal del director de cárceles de la provincia, el compañero César Tavares, que terminó después desaparecido por la dictadura militar. Estamos hablando del año 75. Así que en general había una especie de mimo colectivo con los compañeros de Villa, donde íbamos había muy buena...
Y después vino la dictadura y la incomunicación. El 24 de marzo, días antes, tuve la última visita y después me fui enterando a lo largo del 76 por el capellán que nos daba misa y en la cosa que nos pasaba alguna noticia de algún familiar que lo iba a ver, entonces ahí me enteré que mi compañera estaba fuera del país, que mi hermano había desaparecido. Pero era el mecanismo. Ahora, ¿qué era lo que permitía resolver eso? Era la vida colectiva. Ninguna de las cosas que nos pasaban era cuestiones que quedaban dentro de uno. Nosotros nos leíamos las cartas entre compañeros. Alguien recibió una carta y los compañeros organizados en el pabellón leíamos las cartas, conocíamos la familia, conocíamos todas las situaciones de los compañeros y eso es lo que permitía mantenerlo. Yo no quiero abundar ahora en lo que fue la política carcelaria, simplemente recomiendo un libro de un compañero que también mataron a la tablada, que se llama Samojedny, que cuenta la tortura psicológica en Rawson. Es un trabajo científico, es un trabajo, él era psicólogo, psiquiatra, como para darse. Ahora, ¿cuál era la clave de todo eso? Era la organización. No había valiente que se la aguantara sola. Era la organización, era la confianza en los compañeros. Por eso la cárcel nos generó entre nosotros un tipo de vínculo diferente. Ya pasó hace más de 35 años, pero a mí me sucede que en la actividad sindical, en la política en la que uno anda, cuando uno tiene un conflicto con un compañero con el que vivió en la cárcel es diferente. A uno le cuesta pelearse con los compañeros, pero precisamente porque el enemigo era una cosa presente todos los días, a toda hora, agrediendo. Entonces yo lo que quisiera decir, y un poco en respuesta a lo que decís vos, es que no piensen nunca que les va a pasar algo en soledad. Si alguno de ustedes, ojalá nunca lo tengan que vivir, pero si por la militancia sindical, si por la militancia política le toca atravesar una situación de este tipo, tiene que pensar que no es la capacidad y la resistencia de uno, sino que es la de los compañeros, la organización y la fuerza del conjunto. Yo de eso estoy absolutamente convencido. Sin eso nosotros hoy seríamos, no sé, sobrevivientes psiquiátricos. Digo, hemos podido resistir y estamos como estamos gracias a eso. Y en eso me parece que es una cuestión de un valor infinito el tema de la organización colectiva. Nosotros pudimos desarrollar fundamentalmente con los compañeros de la CUT de Brasil, prácticamente desde la dictadura, por compañeros nuestros que estaban exiliados en Brasil, por relaciones, un compañerismo y una amistad en el tiempo. Después, bueno, vinieron los procesos que vinieron. Ya hablar de integración regional, hablar de la patria latinoamericana pasó a ser una bandera política, pasó a ser legal. Nosotros somos una generación donde el que hablaba de eso era el Che Guevara con el fusil en la mano en la selva boliviana. Y hablar de eso en Argentina era precisamente uno de los motivos por el cual uno iba a ser reprimido. Es decir, también el haber recuperado la democracia en el continente posibilitó que este tipo de cuestiones sean muy fuertes. Yo soy un militante sindical de más de 40 años, reivindico absolutamente esta historia, pero tengo una visión autocrítica de lo que somos los sindicatos y de lo que es el movimiento sindical. Lo que pasó concretamente después de la década del 90 en la región, gobiernos, llamémosle, para estar todos de acuerdo, gobiernos post-neoliberales, gobiernos que hicieron políticas diferentes a la que se hizo en la década del 90, prácticamente en todos los países de Latinoamérica. Y el movimiento sindical le costó y le sigue costando entender ese cambio. En muchas de estas experiencias los gobiernos están a la izquierda del movimiento sindical. Nosotros tenemos, por supuesto, con honrosas excepciones, nosotros en el caso del PICNT, de la CUT, hay otro tipo de relación histórica, pero en general el sindicalismo en la región tiene serias dificultades
para tener una mirada unificada de estos procesos históricos. Entonces me parece que el desafío de apostar fuertemente a eso es estratégico. Es estratégico. Una de las batallas que ganó y donde apuntó los cañones el enemigo en aquella década del 70 y la réplica sísmica que fueron la década del 90, digamos, donde sin golpe de Estado, sin desaparecidos, pero la política económica la misma y hasta el hueso, el movimiento sindical tuvo y sigue teniendo serias dificultades para construir un pensamiento colectivo que lo sitúe como un actor protagónico, como en algunos lugares es explicable. En Chile la política de la dictadura sobre el movimiento sindical fue atroz, prácticamente con la reforma sindical en Chile, con 5 o 6 compañeros uno puede hacer un sindicato, lograr una atomización del movimiento sindical que de 20 y pico de años después va a recuperar la democracia y todavía no lo han podido resolver. Pero en otros países es porque en muchos casos están las dirigencias ganadas ideológicamente, seducidas por este modelo. Falta el debate político, esto que estamos planteándonos nosotros en el mundo de la política, en la juventud. Esto en el sindicalismo está mucho más atrás y está mucho más ausente. Entonces, yo creo que una de las cosas que más reivindico de la experiencia en la CTA desde el comienzo es haber recuperado el derecho al debate sindical. En los 70, en los 80 era impensable poder disentir con las conducciones establecidas en términos de una discusión política. Y estas son las cuestiones que a mí me parece sobre las cuales hay que trabajar. Yo repito, soy muy optimista con respecto al futuro del movimiento obrero, pero creo que hay que ser muy crítico y muy profundo sobre las limitaciones y las contradicciones que tenemos en este momento. Creo que a lo largo de la historia siempre ha habido un sector del sindicalismo que le hizo pata, que fue parte del poder fáctico, del poder económico, del poder real. Lo vemos en el 55. Sí, lo resumíamos como los traidores, como la burocracia. Y esto lo vemos a lo largo de la historia. Lo más claro para mí fue la dictadura de Onganía. Ahí había disputas para ver quién colaboraba más. Estaban por un lado los participacionistas y los colaboracionistas. Y lo que representó la CGT de los argentinos desde el punto de vista del aparato sindical era minoritario, pero expresó a los trabajadores y expresó a lo que hoy llamamos movimiento social que resistía a la dictadura. Durante la última dictadura, que bien la desarrolló Eduardo y la explicó, no había lugar ni para los alcahuetes. Entonces ahí creo que fue la etapa de más fragmentación que tuvo el sindicalismo en Argentina, donde fue absolutamente minoritario el sector contestatario, que fue lo que más adelante fue la CGT de Brasil. El resto del sindicalismo, y la expresión más clara es Triaca y Baldassini en el juicio a la Junta, donde declaran que no sabían que en Argentina había desaparecido. Un país con 30.000 compañeros desaparecidos, 2 referentes nacionales del sindicalismo diciendo que no tenían conocimiento de que hubiese desaparecido. Y algunos de esos ejemplos de la última dictadura fueron puestos o ayudados, puestos como interventores en los sindicatos y se quedaron a vivir. El caso Zanora, el caso de Barrio Nuevo, y que después de recuperar la democracia, ese sector se siguió expresando dentro del sindicalismo. Esto posibilitó también que en los 90, después de haber en la pelea interna desplazado a los sectores en la década en el gobierno de Alfonsín, fue uno de los pocos periodos de la historia de CGT única, del Movimiento Obrero Unificado, que fue el periodo de Ubaldini, el programa de los 26 puntos, estaba marcando un avance importante en la unificación del movimiento obrero y en la participación.
fue el periodo de la CGT regional, en los plenarios de las provincias, donde se empezó a abrir un poco la puerta del sindicalismo. Quiero aclarar que en ese periodo el tema de los derechos humanos, el movimiento sindical, estaba vedado. O sea, los sindicatos que habían sido, los dirigentes que habían sido víctimas de la dictadura, en su sindicato, recordaban a sus compañeros, hacían sus homenajes. Nosotros prácticamente desde el año 82, que se recuperó la seccional en Villa, todos los años se hacía el homenaje en el cementerio, pero era una cuestión propia del sindicato de base. En la CGT no había programas, no había, era impensable lo que tenemos hoy, una Secretaría de Derechos Humanos dentro de la CGT. La mayoría de los sindicatos tienen la Secretaría de Derechos Humanos. En aquel momento no era posible. Entonces, ¿cómo, a tu pregunta, cómo hacemos con esto? Bueno, compañeros, esto es parte de la historia. Esta es la contradicción que tiene el sindicalismo en la Argentina. No existe una receta escrita por ahí en algún libro de cómo se va a resolver esto. Yo tengo mi convencimiento de que esto se resuelve, en primer lugar, con participación de los trabajadores. La burocracia es posible donde hay ausencia de las bases dentro de las organizaciones sindicales. Avanzar en el modelo, en el debate sobre el modelo sindical, avanzar en la democratización de los sindicatos, terminar con los estatutos trampa, donde es más difícil ser candidato a secretario general de un sindicato que ser candidato a presidente de la República, tener más requisitos en el primer caso que en el segundo, y fundamentalmente restaurar el debate político, porque la unidad del movimiento obrero siempre estuvo ligada a la unidad en torno a un proyecto de país, a un proyecto donde los trabajadores recuperaran su espacio, sus derechos y sus lugares de decisión. Es decir, el sindicalismo no puede ser pensado como reemplazo del Partido Revolucionario, pero tampoco puede ser pensado como una entidad abstracta que solo se va a ocupar de los problemas reivindicativos de los trabajadores, de la negociación colectiva, y no va a tener nada que ver con el mundo de la política. Todo eso que señalaba el compañero existió. No quiero hacer una descripción sobre el fenómeno de los 90, porque hubo un cambio cualitativo, la aparición del sindicalismo empresario. Si uno lee las denuncias de Rodolfo Walsh, Eduardo fue parte de esa generación de periodistas que hacía el diarito La CGT de los argentinos, cada número le dedicaba a hacer la radiografía a un burócrata, pero si uno entra a ver qué decían de estos tipos, que tenían torinos 0 kilómetros, que iban de puta, que les gustaban los caballos de carrera, o sea, la calidad de las cuestiones que los descalificaban no tiene nada que ver con lo que pasó en los 90. Nosotros tenemos dirigentes sindicales que tienen más plata que un sector del empresariado, y plata legal, porque con el tema de las tercerizaciones, de las privatizaciones, de la transformación regresiva que tuvo este país, fundamentalmente en las empresas públicas, dirigentes sindicales se transformaron en empresarios y siguen actuando de los dos lados del mostrador. Me parece que no entrar sobre esta cuestión como una cuestión de principio es también lo que nos confunde cuando hablamos de la unidad del movimiento obrero. Yo no estoy hablando de la unidad con los gordos, yo no estoy hablando de la unidad con los dirigentes que hoy lo sostienen ayer al Colorado de Narváez o Yamasa en la restauración del proyecto neoliberal. Cuando estoy hablando de la construcción de la unidad, estoy hablando de un proyecto político que exprese a la mayoría de los trabajadores, y después cada uno dará la pelea a donde le toque, en el sindicato donde esté, para desplazar esas conducciones, para ganar esas conducciones y para hacer avanzar de conjunto a los trabajadores junto con el resto del pueblo en la construcción de un país, modelo de país diferente. La diferencia que veo ahora, ya a los 60 y pico, de la que veía cuando tenía 20 años, que yo creía en aquella época que era más fácil derrotar a la burocracia porque la personificaba en un nombre y un apellido. Y no, y es una estructura de poder que ha generado la patronal para poder gobernar a una clase obrera tan rebelde, tan especial como es en Argentina. Probaron todas, las intervenciones, las dictaduras, la cárcel, la persecución, la desaparición,
y el sindicalismo resurge y reaparece, el movimiento obrero sigue reapareciendo. Entonces, pareciera que han encontrado una fórmula con este tipo de dirigencia que termina asociada objetivamente en sus negocios con este sector del empresariado. Me parece que este es el debate abierto, no hay fórmula, evidentemente tiene que empezar, como todas las cosas, a que tengamos la posibilidad de decirlo, a que tengamos la posibilidad de debatirlo, porque evidentemente cada uno de nosotros conoce muchos ejemplos de esto que está pasando. Ellos también han cambiado la política. En nuestra época, decir una cosa de esta era someterte a la persecución, hasta que te caguen a tiro la patota de la burocracia. Hoy creo que también esto, al haber disminuido los niveles de violencia en los enfrentamientos políticos, abre espacio para que lo podamos debatir, abre espacio para que lo podamos discutir y abre espacio también para que podamos corregir nuestros propios vicios y nuestras propias contradicciones, compañeros. El fraude no es patrimonio de la vieja burocracia, el fraude también lo hemos vivido nosotros en carne propia. ¿Y qué nos vamos a escandalizar? No, lo que tenemos que hacer es asegurar las prácticas democráticas que posibilitan a los trabajadores tener los dirigentes que quieren. Esto es en 2 palabras lo que yo pienso. Compañeros. Es un poco la experiencia y la enseñanza de vida que nos dan compañeros que antes que nosotros que estuviésemos acá han estado antes que nosotros. Un poco la actividad de hoy era esta primera parte. Vamos a seguir con una segunda etapa del homenaje que va a ser en un ratito nada más. Pero bueno, para ir cerrando y un poco, no tengo nada más que agregar con todos los elementos y la síntesis que han hecho tanto Victorio Paulón como Eduardo Josami, que vuelvo a pedir un fuerte aplauso por todo lo que nos han enseñado. Sabemos que los trabajadores en su conjunto tenemos que ser los herederos de esas banderas que levantaron otros y que no permitir que esa llama se apague, ese fuego sagrado que es lo que nos mantiene unidos y vivos a los trabajadores, ese ADN que cada uno de nosotros, cuando todos los días se levante y representa a sus compañeros, lo tienen a flor de piel. Es un poco lo que sintetiza la agrupación del Frente del Personal Aeronáutico, la cual somos integrantes, allá por el año 1994 cuando se creó. Todos los que empezamos a integrar esa agrupación lo hicimos con la idea de que teníamos el convencimiento de que podíamos cambiar las cosas, de las diferentes empresas en las que trabajamos. Y soy un convencido de que lo estamos logrando, pero nos queda mucho por conseguir, tenemos muchos desafíos por delante. Combatir la tercerización, seguir luchando para la adecuación de los convenios, mejorar las condiciones de nuestros compañeros de trabajo, pero sobre todas las cosas, dejar de fomentar la aristocracia entre compañeros trabajadores. Que no haya convenios colectivos donde haya sueldos polarizados, donde haya muchos que ganan mucho y otros compañeros que ganen poco. Ese es un compromiso que tenemos que tener todos cuando tenemos el criterio y la convicción de que tenemos que ser solidarios ante las diferentes situaciones que atravesamos cada uno de nuestros compañeros en el trabajo. Los más jóvenes, los más nuevos, unidos con los más antiguos. No digo los más viejos, pero los más antiguos. Todos somos parte de una unidad, los trabajadores. Y como parte de esa unidad, quiero terminar más que todo haciendo mención a diferentes luchas que hemos tenido los aeronáuticos. Luchas de conquistas sociales, conquistas aeronáuticas, conquistas de todos los trabajadores, como la recuperación de aerolíneas al Estado, la mantención de intercargo en el ámbito del Estado, la mayor cantidad de afiliados que hemos tenido en tantos años, la participación y la inserción de nuevos compañeros de trabajo, de nuevos compañeros en la militancia, como son los compañeros de Aeropuerto Argentina 2000. Te pido un fuerte aplauso.